Iban a estar allí esperando la promesa del Padre. E iban a estar esperando en Jerusalén hasta que fuesen investidos de poder desde lo alto. Juan bautizó con agua, les dice, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa promesa del Espíritu Santo para los apóstoles iba a venir dentro de no muchos días. Ellos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Recuerdan que Juan Bautista vino bautizando con agua y él dijo, yo a la verdad os bautizo con agua, pero tras mí viene uno de quien cuyo calzado no soy digno de desatar su correa. Él les va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. ¿Se recuerdan eso? El Espíritu Santo era para sus discípulos y cuando fuese derramado sobre ellos les iba a bautizar, les iba a sumergir, ¿verdad?, en el Espíritu Santo. Promesa de Cristo para los apóstoles. ¿Para qué? Para que ellos pudieran tener el poder de predicar, enseñar con autoridad en nombre de Cristo. Palabra infalible, palabra verdadera, palabra inspirada directamente del Espíritu Santo. Ellos no iban a hablar nada de sí mismos tampoco. Ellos tenían que hablar lo que el Espíritu Santo les decía. Y cómo la palabra que ellos enseñasen iba a quedar enseñada ciertamente a los demás discípulos, pero ellos también la escribieron y quedó escrita, y hoy le llamamos el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay más que revelar, toda la verdad fue revelada. Versículo número 8 dice, versículo 8 de Hechos 1, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Iban a recibir ellos poder? Claro. ¿En qué momento iban a recibir poder? En el momento de recibir el Espíritu Santo. Amén. Exacto. Cuando el Espíritu Santo ellos lo recibiesen, ellos iban a recibir poder. Poder. Y es que cuando ellos lo recibieron, ¿sabe qué poder les dio el Espíritu Santo? Que hablaran en otros idiomas. ¿Sí? Hechos 2 dice, Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hemos venido hablando acerca de la promesa del Espíritu Santo. Cristo hizo esta promesa. ¿Para quién hizo esta promesa? Para los apóstoles. En este caso, el Espíritu iba a venir con poder. Y el Espíritu Santo dice que cuando vino a ellos en el día de Pentecostés, se manifestó de una manera maravillosa. Dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Entendamos que no era un viento como los que hoy hay. Dice, era como de un viento. Entendamos esto. Cuando Juan vio al Espíritu Santo descender sobre Cristo, dice que descendía el Espíritu como paloma. ¿Será que el Espíritu es una paloma? No. Simplemente fue una representación del Espíritu Santo. Ahora, toma otra representación. El Espíritu viene con poder, viene sobre los apóstoles porque a ellos fue dada la promesa. Dice que de repente se aparece del cielo un estruendo, un sonido, un ruido, como de un viento recio. No dice que fuese un viento, es como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban ellos. ¿Cómo estaban ellos? Sentados. Los apóstoles del Señor Jesucristo estaban sentados.
Ellos no estaban brincoteando, ellos no estaban tirándose al suelo, ellos no estaban gritando, venga el Espíritu Santo. No, la Biblia no enseña tal cosa. El Espíritu Santo en su origen, veamos, Espíritu Santo, es Espíritu Santo. Y la Biblia dice que Dios no es Dios de confusión, sino de orden. Dice que ellos estaban sentados en su casa y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No era un fuego literal tampoco, eran lenguas como de fuego, era una semejanza. Y dice que se asentó sobre cada uno de ellos. Cuando se asientan estas lenguas como fuego sobre cada uno de los apóstoles, ¿qué sucede? Dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba. En otra que versión hablasen. de la Biblia dice idiomas. Ajá. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes idiomas por el poder que les daba el Espíritu. Muy bien. Lenguas son idiomas. Estas lenguas a las cuales dice la palabra del Señor acá son idiomas. ¿Saben por qué? Son idiomas. La misma Biblia lo dice. Leamos más adelante. Versículo 5 en adelante. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Se hablan diferentes idiomas en todas las naciones? Exacto. O lenguas. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Las maravillas de Dios. Exacto. Había muchas personas en Jerusalén ese día, en el día de Pentecostés. Y cuando oyeron este ruido, fueron. Y dice que todas estas personas que se aglomeraron ahí, alrededor de la casa, dice que estaban maravillados y confusos, porque cada uno de ellos les oía hablar en su propia lengua. ¿Entendían las personas que llegaron a este evento lo que estaban hablando los apóstoles? ¿O no entendían nada? Claro que entendían. ¿Entendían por qué? Porque los apóstoles estaban hablando la palabra de Dios en los idiomas de ellos mismos. Estas lenguas a las cuales se refiere acá el versículo número 4 son idiomas. No son lenguas jerigonzas, hermanos. No son lenguas extáticas. No es ponerse a hablar un palabrero sin sentido alguno. Son palabras que son entendibles porque estas personas las entendieron. Y dice el versículo 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Todos estos son galileos. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Vean, el poder que el Espíritu Santo les dio a ellos cuando vino fue el poder de hablar el Evangelio en diferentes idiomas, o lenguas, o dialectos, como usted quiera llamarle. Así es. ¿Es el cachiquel un idioma? ¿Es el pocomán una lengua? ¿Es el castellano un idioma? ¿Es el inglés una lengua? Claro que sí. A estas lenguas se refiere, a estos idiomas se refiere. Incluso cuando usted estudia inglés, dice the English language, o sea, la lengua inglesa. Ahí está. No hay por qué pensar diferente. Eran idiomas que se entendían. Este fue el poder que el Espíritu les dio a los apóstoles cuando lo recibieron. Ellos estaban sentados. Leamos el versículo número 13 al 14. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Otros se burlaban de ellos. Estos están borrachos, decían. Estos están llenos de mosto. Dice, burlándose. Pero ¿será que ellos se burlaban porque miraban que los apóstoles trastabillaban y caían al suelo? ¿Será que ellos decían que estaban llenos de mosto porque veían que los apóstoles brincoteaban? ¿Será por esto? No, no es por esto, porque la Biblia no dice que ese fuera el efecto del Espíritu en ellos.
Lo único que ellos estaban haciendo era hablar el Evangelio en otras lenguas. Ellos estaban sentados, dice el versículo número 2. Y el versículo 14 confirma cuando dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Es hasta entonces que se ponen ellos en pie. Ellos se mantuvieron sentados todo el tiempo. De manera que la promesa del Espíritu Santo iba a venir con poder sobre los apóstoles y se manifestó en el día de Pentecostés para llevar a cabo una obra maravillosa, y esta obra se llevó a cabo perfectamente. Era poder revelar toda la voluntad del Señor, y para que se predicase en todas las naciones esta palabra. Jesucristo le dijo en Juan 28:20: enseñando todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí yo estoy con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios nos bendiga en esta hora, y seguiremos estudiando en otra ocasión este tema tan maravilloso del Espíritu Santo. Amén.